Fernando Sánchez Dragó, Juan Carlos Girauta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tengo una pregunta para vosotros. Tengo muchas preguntas para vosotros, pero tengo una primera pregunta de la que creo saber la respuesta, pero siendo como sois, a lo mejor me sorprendéis. ¿Estáis con Tamames o con Sánchez? Y empieza Fernando, que es mayor que tú, Juan Carlos, en edad, saber y gobierno. Bueno, ¿Tamames o Sánchez? Yo, como sabes, Gonzalo, llevo con Tamames pues algo más de 50 años, desde que a los dos nos encerraron en la cárcel de Carabanchel en 1956, así que estoy con Tamames. Fue uno de esos años que has vivido peligrosamente, 1956. Bueno, mira, curiosamente esto que está pasando con la moción de censura y tal, yo lo integro en un correlato regeneracionista. En 1898, el año del desastre, la pérdida de las colonias, una gran crisis nacional, España sin pulso, etcétera, etcétera, bueno, pues hubo una serie de escritores en Agraz, porque habían publicado un solo libro en aquella época, que eran nada menos que Antonio Machado, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Unamuno, y se me está escapando ahora un quinto, bueno, 5 pesos pesados de nuestras letras. Y firmaron un manifiesto, que fue el manifiesto del 98. No era un manifiesto de regeneración nacional, y surgió el regeneracionismo. En 1956, pues una serie de personas que estábamos también en Agraz, que el uno iba a ser economista, como Ramón Tamames, que el otro iba a ser político, como Enrique Mújica, que el otro iba a ser escritor, como yo mismo, que el otro iba a ser cineasta, como Julio Diamante, que el otro ya venía de la política, como Dionisio Ridruejo, es decir, una serie de personas nos reunimos en un momento también difícil, como suelen serlo casi todos los momentos de la historia de España, de la vida de la nación, y firmamos otro manifiesto. Y ese manifiesto, bueno, condujo a lo que fue el primer motín antifranquista de la Universidad de Madrid. Ninguna broma, sacamos 10.000 estudiantes a la Gran Vía, primera crisis de gobierno del régimen de Franco, 2 ministros destituidos, entre ellos mi tío, ministro de Educación Ruiz Jiménez, que era el que había abierto la universidad y el que nos había permitido hacer lo que hicimos, el fuero de los españoles suspendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se puso en marcha un lento camino hacia eso que luego se llamó transición, advenimiento de la democracia, etcétera. Y luego, en estos momentos, con esto de la moción de censura, en fin, de esta propuesta del nombre de Ramón Tamames, que yo mismo he hecho, se pone en marcha la tercera etapa de ese movimiento regeneracionista en un momento también muy difícil, como lo es este, en el cual, nada menos que en la sede del Parlamento, que representa a la nación, se está poniendo en tela de juicio lo que Ortega definía como concepto de la nación, un proyecto sugestivo de vida en común. Entonces, lo que hay ahora en España, por parte de ese Parlamento, que teóricamente representa la soberanía de la nación, no es un proyecto sugestivo y no lo es de vida en común, porque los partidos separatistas que quieren marcharse de España, que quieren romper España, están presentes no solo en el Parlamento, sino en el Gobierno. Así que sigo con Tamames. Seguimos, nosotros los de entonces, Gonzalo, bueno, vosotros los de entonces seguimos siendo los mismos. No por nuestras ideas, que lógicamente hemos ido evolucionando todos, pero sí por nuestro carácter y por nuestra voluntad de echar una mano en un momento difícil para la vida de la nación. Vosotros los de entonces sois ya 3, Tamames, tú y Elorriaga. Bueno, hay más, pero lo que pasa es que Elorriaga, el hombre, anda ya 3. por lo visto un poco, tiene problemas de movilidad, pero efectivamente es el único de los de entonces que sigue vivo, aparte de Ramón y de mí. Vamos a hablar de si todavía hay sitio. Era falangista, Gabriel Elorriaga en aquel momento era falangista disidente, porque fueron también los propios falangistas, no el falangismo franquista que existía, sino el falangismo antifranquista que también existía, los que nos abrieron las puertas de todo aquello. Y Gabriel Elorriaga acababa de publicar, era de Ferrol, además había nacido en Ferrol, y acababa de publicar un libro que se llamaba La Falange Hoy. Y fue uno de los que se incorporaron a este movimiento de convergencia, en el que estaba incluso Miguel Sánchez Mazas, hijo del primer ministro de Cultura de Franco, ¿no? Bueno, imagino que un proyecto sugestivo de vida en común se hace con comunistas, falangistas en esa época, con gente de distinto color. Girauta, ¿tú estás con Tamames o estás con Sánchez? Y te remito al artículo que has publicado en ABC, que oye, se ha leído y comentado. Sí, y me alegro de ello. Creo que había que poner los puntos sobre las íes ante un par de elementos que no me acababan de encajar. Uno era la unanimidad, que en una sociedad plural se diera esta absoluta unanimidad inquebrantable como un solo bloque, los medios de izquierda y los medios de derecha, respecto a un recurso como el de la moción de censura, utilizando a una persona que es un icono de la transición, aparte de ser otras cosas,
pues que me resultaba inquietante. Yo las unanimidades las llevo muy mal y de entrada siempre me pongo a la contra. Cuando veo una unanimidad me pongo a la contra. Lo analizo y pienso, bueno, ya veo qué tipo de unanimidad es esta. Es una unanimidad muy sospechosa, porque si efectivamente, como consideran los analistas de toda la Haya, el partido Vox se equivoca al presentar al señor Tamames, al profesor Tamames, déjale que se equivoque, ¿no? ¿A qué viene tanta insistencia? Un partido que muchos quieren dejar fuera del sistema, le quieren poner un cordón sanitario, algunos lo quieren ilegalizar. Esa insistencia, no, que por ahí os equivocáis, que por ahí os equivocáis. Es raro, ¿no? Rarito. Bueno, yo no he podido leer tu artículo porque no estoy suscrito a ABC y entonces empiezo a leer el artículo y a la quinta línea... Pero lo puedes encontrar en Twitter porque hay mucha gente que ha hecho pantallazos y tú eres muy activo en Twitter. No hagáis pantallazos de ABC, yo te suscribiré a ABC. No te olvides. La unanimidad, no es la primera vez que vemos un caso de unanimidad sospechosa o con olor a chamusquina. El editorial Conjunto, por ejemplo, lo citas en el artículo. Claro. Nos ha faltado en el caso Tamames, Juan Carlos, leer no ya un artículo en prensa, sino un editorial Conjunto que se titule El error Tamames. El error Tamames me suena al error Berenguer, ¿no? Bueno, vamos a ver, claro, esa idea de que lo de Tamames es un error es muy difícil de vender. Por eso, o sea, todo lo que te voy a ir diciendo ahora, que seré breve, no te preocupes. Puede ser breve o no ser breve. Hace más sospechosa la unanimidad. En primer lugar, oiga, que la moción de censura tiene que ser constructiva. Bueno, esto es lo que nos dicen los libros de texto, lo que dice la doctrina y lo que me decía a mí el profesor de Derecho Político hace muchos años en clase. Constructiva es una categoría académica. En el artículo 113 de la Constitución no dice nada de constructiva. Dice que para presentar la moción de censura necesitas un 10% de los miembros, como mínimo, de los miembros del Parlamento, como mínimo. Son 35 en este caso. Bien. Dice, y que además se presenta con un candidato a la presidencia del gobierno. A partir de la idea de que se presenta incorporando el nombre de un candidato a la presidencia del gobierno, que sería el que, de triunfar la moción, de prosperar la moción, inmediatamente sustituiría al anterior, es porque en el diseño procedimental se sobreentiende que no se interrumpe, o sea, el periodo de sesiones sigue, la fecha prevista para las elecciones siguientes sigue. Bueno, muy bien, pero eso ha sido interpretado por muchos como, por ejemplo, dado que es constructiva, dicen gran parte de la doctrina, el que la presenta tiene que ofrecer un programa de gobierno, tiene que explicar su programa de gobierno. No, eso no lo dice la Constitución, es mentira. Es una concatenación de ideas académicas. Y quiero recordar otra cosa. Ha habido 5 mociones de censura en la historia democrática de España. 5. Solo ha triunfado una. Por lo tanto, un fenómeno que en el 80% de las ocasiones no prospera técnicamente, no se puede decir que sea, salvo que tengas los votos seguros, es un error presentarlo. Es bastante ridículo. Y ahí están ejemplos de que algo puede prosperar políticamente sin que prospere institucionalmente. Por ejemplo, la famosa moción de censura de Felipe González a Adolfo Suárez, que es la que lo convierte definitivamente en la única alternativa posible a la UCD. Tienes el 10%, tienes el nombre de un candidato alternativo, es mentira que tengas que presentar un programa de gobierno porque la única que ha triunfado no tuvo ni rastro de un programa de gobierno. ¿Os acordáis, no?, de cuando Sánchez consigue aunar los votos suficientes, sumando incluso a Bildu en ese discurso del candidato? No hubo ni rastro de un programa de gobierno.
Hubo reproches a Rajoy y nada más. Entonces, ¿por qué no se va a utilizar en un momento de crisis de régimen, en el momento en el que se están colonizando las instituciones, que está en trance de romperse fundamentos como la división de poderes, como el control constitucional de un órgano imparcial y de consenso, como la lealtad institucional de los gobiernos, de algunos gobiernos autonómicos, en un momento en que desde el gobierno de España se trabaja para atacar a la figura del rey, etcétera, etcétera? Podría poner muchos más ejemplos. En un momento de crisis de régimen, ¿cómo no va a tener sentido que venga un protagonista de la transición que tiene la autoridad moral y que se constituye en símbolo no porque alguien lo diga, es un símbolo, sino porque se lo ha ganado y simboliza aquella etapa que viene del Partido Comunista, que pasa por las filas de UCD, bueno, UCD no, perdón, del CDS, que es una autoridad académica para varias generaciones de españoles, con su estructura económica de España, que es un polímata. Uno de sus libros más recientes es sobre la conquista de México. No, pero ¿cómo que no? Es decir, es perfectamente adecuado un nombre así para hacerle el retrato al autócrata ante las cámaras para que lo vea toda España. Bueno, el peligro de ser entrevistado al mismo tiempo que Juan Carlos Girauta es que Juan Carlos se adelanta y ya lo dice todo. Ha dicho absolutamente todo lo que yo iba a decir. Lo puedes decir tú con tus palabras, Fernando. Menos un par de cositas pequeñas. Una, no es verdad que una moción de censura tenga que ser una moción constructiva. De hecho, ¿qué significa censura? Censura significa censurar a un determinado gobierno y, en definitiva, lo que toda moción de censura inicialmente pretende es destruir, conseguir que dimita ese gobierno porque pierde la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, no tiene por qué ser constructiva. Únicamente empieza a ser constructiva como es preceptivo que vaya acompañada por la propuesta de un candidato a la jefatura del gobierno y en el caso de que eso suceda, de que esa persona llegue a ser jefe del gobierno, será constructiva, cosa que no fue cuando Felipe González presentó aquella moción. Eso por una parte. Y la otra apostilla que quería hacer es que esto ahora todo el mundo habla, pero ¿cómo es posible que un señor que estuvo en el Partido Comunista, lo dicen por Ramón Tamames, lo dicen también por mí, propuesto por otro señor que también estuvo en el Partido Comunista, ¿cómo es posible? Pero es que estuvimos en el Partido Comunista, no éramos comunistas, ni lo era Ramón Tamames, y él mismo lo ha explicado, ni lo era yo. Es decir, ni siquiera, nosotros refundamos el Partido Comunista en la Universidad de Madrid. Apareció un señor que llegó con el seudónimo de Federico Sánchez, que era Jorge Semprún, que luego llegó a ser ministro de Cultura en uno de los gobiernos de Felipe González, que era, en fin, era un intelectual, que era un escritor, que era un hombre muy guapo, que era un hombre con muchísimo encanto y que nos sedujo a toda una serie de personas. El primer seducido fue Enrique Mújica, que lo conoció en una fiesta en San Sebastián que dio Gabriel Celaya, el poeta. Y entonces llegó a Madrid y a Ramón Tamames, a mí, a Julio Diamante, a una serie de personas, a Javier Pradera, etcétera, etcétera, nos metió en el Partido Comunista, pero lo refundamos, no existía entonces. Y aquella fue la única plataforma, la única rampa de lanzamiento que se creó en la Universidad de Madrid para luchar contra el régimen de Franco. Y a partir de ahí se fueron desgajando, por ejemplo, llegó el ASU, Asociación Socialista Universitaria, que luego prácticamente se fundió con las Juventudes Socialistas. Así llegaron los socialistas a la Universidad de Madrid en aquellos años. No existían antes de esta refundación del Partido Comunista. Luego llegó el Felipe, Julio Cerón lo fundó, etcétera, 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 ¿no? Entonces, conviene señalar que no éramos comunistas, que estábamos en el Partido Comunista y que de hecho todos dejamos de estar poquito a poco en el Partido Comunista. Unos tardaron más, otros tardaron menos. Hay que decir que el que más tardó fue Ramón Tamames. Yo recuerdo perfectamente, y lo he recordado también en estos días, cómo me enteré yo en la Plaza de Toros de las Ventas, una tarde en la que yo estaba allí sentado, en fin, en un tendido, y 3 o 4 filas más arriba, esto fue en 1980 aproximadamente, estaba Ramón Tamames, que gritó: Fernando, Fernando, superando el vocerío del gentío, y me dijo: Fernando, me he ido del partido. Y yo le dije: ya era hora, Ramón, eras el último que quedaba. Bueno, pero quede claro que no fuimos comunistas, que estuvimos en el Partido Comunista. La lengua castellana, la lengua española, que en eso es superior a todas las lenguas prácticamente de la tierra, distingue entre ser y estar, que son dos conceptos que se confunden en las demás lenguas. Ser es situación definitiva, estar es situación provisional. No es lo mismo ser un borracho que estar borracho.
Bueno, tú estuviste en el PC con Tamames y tú, Juan Carlos, en el PSC. Sí, bueno, yo... Quiero decir, de adolescente... La gente tiene sí, derecho a cambiar de opinión. De adolescente yo me mezclé con nada menos que con la joven Guardia Roja, ¿no? ¿Por qué no me da vergüenza decirlo? Tenía una lideresa muy guapa, ¿no? Pina López Gay. Pues mira, básicamente fue por eso. Por Pina López Gay. Pina López Gay era una preciosidad, pobrecita, que... Pues mira, buena pareja con Semprún, que como he dicho antes también era muy guapo, sí. Habría sido, ¿no? No, y además porque, escucha, cuando tú te mezclas con algo a los 15 años, no esperes mucha profundidad y mucho análisis. Obviamente yo no sabía lo que era el maoísmo, yo lo que quería era ligar, lo he dicho 1000 veces, y la gente se escandaliza mucho. Es que, ¿qué pasa? Que la gente a los 15 años no hace estupideces para ligar, como por ejemplo meterte en la joven Guardia Roja. Bueno, dicho esto, para los que tanto se escandalizan, ¿saben ustedes que Aranguren era de Falange? El maître à penser de los socialistas y de la izquierda del tardofranquismo. ¿Saben ustedes que el gran intelectual, el gran autor comunista Manuel Sacristán, el filósofo, era de Falange? Quiero decir que, claro, aquí, si empezamos a recordar el pasado, no hay que recordar estas cosas. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Yo creo que quien tenga problemas con Ramón Tamames, porque había sido comunista precisamente, o había estado en el Partido Comunista precisamente, en el momento en el que el Partido Comunista lanza la idea de la reconciliación, es que ni sabe historia, ni sabe quién es Tamames, ni sabe nada. En el año 56 el Partido Comunista de España lanzó la propuesta de la reconciliación, una cosa en la que no han hecho más que retroceder. Claro, quien juzgue hoy a los comunistas, a este señor que se llama Santiago, a Yolanda, bueno, Yolanda no se sabe muy bien, pero sí, es miembro del Partido Comunista, a quien juzgue hoy a alguien que se declare comunista en 2023, pues hay que decirle, oiga, es que esto, que es una especie de activismo vergonzante, porque a la vez esconden las siglas dentro de un aparato de otras siglas y tal, y cuando se les saca se ponen nerviosos. Dicen, oh, cuidado, el comunismo tiene que ver con la libertad, decía Yolanda Díaz, ¿no? Primera noticia de que el comunismo tiene que ver con la libertad. Bueno, es un disparate, no hace falta refutarlo. Pero si tú te vas atrás en el tiempo, el Partido Comunista de España, insisto, en el año 56 propone la reconciliación nacional, se suma a la idea, la propone, de la reconciliación nacional. Es el primero que pacta los prolegómenos de la transición con el rey Juan Carlos, antes que el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, entre otras cosas, está fatalmente adherido, quiera o no, atado a la aceptación de la monarquía, porque la ha aceptado antes el Partido Comunista de España. Y que Santiago Carrillo acertara tanto tácticamente, estratégicamente, en la transición, no empece para, cuando se estudia la historia de España, recordarlo de Paracuellos, porque un señor puede ser un genocida y luego, muchos años después, tener un acierto estratégico. Y toda la transición consistió en eso, en que no se miraba el pasado de los demás. Sería muy triste que dentro de este gran bloque, que yo creo que es mayoritario en la sociedad, que quiere censurar el sanchismo, alguien se detuviera a mirar los antecedentes del prójimo, porque esto tiene que ver con la defensa del régimen constitucional, esto tiene que ver con la defensa de la democracia liberal española, con la defensa de la monarquía parlamentaria. Y todo eso significa no miramos el pasado, miramos hacia dónde queremos ir. Pero fíjate, Juan Carlos, vuelvo por mis fueros del 56, que lo nuestro del 56, aquel motín, fue también la primera manifestación pública de esa reconciliación nacional que proponía Santiago Carrillo y el Partido Comunista. Dionisio Ridruejo, que había sido directo, había tenido un cargo político importante al terminar la Guerra Civil con Franco. Pradera, que era descendiente de Víctor Pradera, que era, en fin, el líder del tradicionalismo.
José María Ruiz Gallardón, hijo del Tebib Arrumi, cronista de Franco, que más o menos cabría calificarlo en aquella época de demócrata cristiano. Es decir, estábamos todos, estaban los Bustelo, estaba Tortella, estábamos todos, era la reconciliación nacional, estaban los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos. Entonces se produjo ese paralelismo, ese fenómeno de convergencia entre lo que proponía el Partido Comunista y lo que propusimos nosotros en aquel momento y que luego culminó en la transición. Y sin embargo eso ahora se ha roto por completo, es decir, se han vuelto a abrir las trincheras. La infame ley de memoria histórica supone la ruptura de la reconciliación nacional que afortunadamente se había producido y estaba funcionando perfectamente. Fernando, ¿crees que hay una mayoría social, no una mayoría parlamentaria, una mayoría social hoy que está por la reconciliación nacional? Bueno, yo creo que cualquier persona con sentido común está a favor de eso. En primer lugar, porque la guerra civil, oye, que han pasado casi 100 años, ya está bien, ¿no? De guerra civil. Pues parece que fue ayer, según... Es que una de las cosas muy significativas, a mi juicio, que hay en esta propuesta de Tamames en la moción de censura, es que por primera vez toma la palabra en el Parlamento alguien que no está en un partido, alguien que no está, en fin, en las politiquerías, en las triquiñuelas, en fin, en las puñaladas y no puñaladas de los partidos políticos entre sí. Un señor que habla en nombre de la nación, que habla en nombre de la gente, que habla en nombre del pueblo, que habla de lo que sucede extramuros del Parlamento. Entonces a mí esto me parece muy significativo y muy importante porque efectivamente la gente se va a identificar. Muchas veces no se identifican con lo que dicen los políticos, da igual que sean de derechas que de izquierdas, ¿no? Lo ven como algo ajeno, que están ahí tramando sus pequeñas historias entre ellos y tal. Entonces, no, señor, hay una persona que va a defender la Constitución, que va a defender, en fin, cómo debe ser la economía, cómo debe ser la sociedad, cómo debe ser la cultura, cómo debe ser todo. Porque yo he leído el discurso de Tamames, naturalmente no voy a decir ni una sola palabra sobre su contenido, porque claro, un boxeador cuando va a saltar al ring, una moción de censura es una especie de pugilato, ¿no? Entonces un boxeador cuando salta al ring no le explica al otro, oye, que te voy a dar un gancho de izquierda, de derecha, en tal momento y en tal lugar de la lona, ¿no? Pero el discurso que Tamames ha preparado es un discurso a la nación, no es un discurso al Parlamento. También es un discurso al Parlamento en la medida en que se supone que el Parlamento representa a la nación. Yo, hablando con Tamames, le decía, bueno, lo que tú has hecho es lo que hizo el filósofo idealista alemán Fichte con su famoso discurso, el libro que publicó, que eran Discursos a la nación. Entonces, no es un discurso al Parlamento, no es un discurso a los partidos políticos, es un discurso para la gente, es un discurso para todos. Juan Carlos, tú no sé si has leído el discurso de Tamames. Sin haberlo leído, ¿piensas que más que una moción de censura va a ser, como dices en el artículo de ABC, una emoción de censura? ¿Que la gente se va a emocionar viendo el discurso? Para mí va a ser una emoción de censura. ¿Y por qué digo eso? Pues porque hay un sentido del valor de la democracia que se ha perdido. Y yo recuerdo, pues cuando era joven y cuando veíamos la moción de censura de Felipe González a Suárez, por ejemplo, entonces es verdad que éramos un poco injustos con Suárez. Después, con el paso del tiempo, por lo menos en mi caso, he ido apreciando en Suárez muchas ventajas, muchas virtudes que entonces no veía porque, lógicamente, pues estaba imbuido por la propaganda del PSOE, que fue terriblemente duro con Suárez. Que también había sido falangista, por cierto. Que también había sido jefe nacional del movimiento. Secretario general del movimiento. Bueno, en todo caso, la cuestión es, se trata de recuperar un poco el sentido primero de las cosas. Es que la democracia española ha costado mucho trabajo. Y si la miramos históricamente, es una excepción, pero como excepción tiene todos los visos y posibilidades, si nosotros queremos, si todos queremos, de que se mantenga. Llevamos un periodo de libertades que no se ha conocido antes en España y de prosperidad, de prosperidad. Solo hay que ver cómo es la España del año 78 y la España de ahora. Garantías, derechos y libertades, prosperidad, libre intercambio de ideas, formación de, en fin, de todo tipo de corrientes en libertad. Esto está en crisis hace un tiempo. En primer lugar, hay una deslealtad, digamos cronológicamente, una deslealtad profunda
de algunos de los responsables autonómicos. Hay un fenómeno terrorista que contamina a toda una sociedad entera, de tal modo que se convierte en una zona de excepción democrática. Hay un vicio en el bipartidismo que tiende a reproducir lo peor del turnismo de la Restauración y que tiende también a patrimonializar las instituciones. Luego hay un tipo como Zapatero que decide reabrir las viejas heridas y utilizar la historia como arma política, como herramienta política, sabiendo que la gente no sabe historia. Y si no lo sabía, debería mirarse a sí mismo para darse cuenta de que él tampoco sabía historia, ¿no? Zapatero es el hombre que le dice a la madre de una víctima del terrorismo, Irene Villa, también mataron a mi abuelo. Es decir, que compara un caído de la guerra con una víctima del terrorismo. Zapatero hace todo lo que puede por romper los fundamentos convivenciales de la democracia española. Oye, Rajoy tiene una mayoría absoluta que le habría permitido dar un golpe de timón desde la absoluta legalidad y enderezar la democracia. Rajoy no solo no hace nada, no solo no hace absolutamente nada, sino que el día que le hacen la moción de censura, teniendo la oportunidad de dimitir y que no me vengan con tecnicismo, dicen, no, pero no puede, no podrá convocar elecciones y disolver las Cortes si tiene convocada, no, que Sánchez le decía, yo retiro la moción de censura si usted promete que va a convocar elecciones. Y él no convoca elecciones, él no dimite y él se marcha, deja un bolso en su escaño y prefiere salvar al PP que salvar a España. Porque resulta que en aquellos momentos, según todas las encuestas, quien ganaba las elecciones era Ciudadanos. Y él prefiere que gobierne Sánchez. Esto ya se convierte en un deterioro importante, pero entonces llega Sánchez. Llega Sánchez, blanquea a los herederos de la ETA, le monta una mesa paralela a las instituciones, a los golpistas, perdona a los golpistas, elimina el delito de sedición, que es fundamental para contener la seguridad del Estado, etcétera, etcétera. La historia que ya sabemos. Y luego hace aquello que acabó con la Segunda República Española, que es que dice, el régimen es de estos y vosotros estáis fuera. Vosotros en realidad no sois legítimos. Una prensa muy dependiente y con muy poco nervio, pues acepta, sí, la prensa crítica con esto, pero más o menos hace ver que la cosa es más o menos normal. Y quien se articula como alternativa en la derecha, una derecha que en realidad es socialdemócrata, que es el Partido Popular, o sea, no es derecha, es un gran partido socialdemócrata, mientras el partido que era socialdemócrata se ha convertido en una nada, en una oficina de colocación y en una cámara de eco de prejuicios y de tonterías, porque ahí no hay proyecto ni hay nada. Hay un partido socialdemócrata que sí se organiza, digamos, cabalmente, que es el PP. Claro, pero el PP prefiere que gobierne el más votado cuando el Partido Socialista nunca va a aceptar eso. Él insiste en que gobierne el más votado pensando ¿en qué? Pensando en que el PSOE se abstenga cuando él gane las elecciones, ¿no? Esta es una situación muy complicada, porque significa que aunque Feijóo diga que quiere derogar las leyes ideológicas, si sigue su camino no derogará las leyes ideológicas porque no podrá. Que en ese momento aparezca Vox, el partido al que han etiquetado, al que han estigmatizado, al que han señalado, al que han usado de muñeco de las bofetadas, de payaso de las bofetadas, de muñeco del pim pam pum, y diga, yo os traigo un trozo de la transición para que os haga un retrato
de esta situación, me parece que es algo no solo oportuno, es que es un cambio en las reglas del juego. ¿Cómo vas a decir a partir de ahora que Vox está fuera del juego democrático si es el que está trayéndote las esencias de la democracia española para juzgar al gobierno de Sánchez? Y eso es lo que yo digo. Es, por un lado, es perfectamente legítimo hacer la moción de censura, es oportuno, es conveniente. Quien la hace tiene la autoritas académica y política y moral, y quien lo lleva allí es el partido que habíais dicho que era el que no estaba en el juego democrático, mientras todos desmontabais la democracia española. Por tanto, a partir de ahí, la gente va a tener que pensar un poco sobre dónde está cada cual. Fernando, que todavía no ha leído el artículo de Juan Carlos de ABC, pero como... No, pero ya le he oído ahora, seguro que dice más o menos lo mismo, ¿no? Todavía no lo ha contado todo, y tiene unas imágenes que te van a gustar mucho, muy logradas, sobre Pedro Sánchez. Cuando le describe, entre otras, como un vacuo, arrogante, sordo, moral. A mí me recordaba leyendo aquella canción de Rocío Jurado que le dedica a Pedro Carrasco, que le escribe Manuel Alejandro. Fernando, si Ramón Tamames es el mejor candidato posible, incluso imaginable, ¿Pedro Sánchez es el peor presidente posible, incluso imaginable? Bueno, en este país se produce un fenómeno bastante curioso, es que con alguna que otra excepción, que cada presidente del gobierno nos han parecido muy malos los anteriores y sin embargo el que llega después es todavía peor, porque efectivamente ya ha hablado, en fin, con suficiente autoritas Girauta de Zapatero, y luego llega que era casi imposible pensar que podía haber un presidente del gobierno peor que Zapatero, y llega Sánchez y es todavía peor, pero es que entre medios está Rajoy, que también es peor incluso que Zapatero, porque es el que ha permitido toda esta situación con una dejación de funciones morales, de funciones políticas, de funciones sociales, de funciones éticas verdaderamente asombrosa, con ese gesto de dejar el bolso e irse a beber whisky. Entonces, sí, claro, es decir, cualquier adjetivo que haya utilizado Girauta, pero sobre Pedro Sánchez yo lo suscribo, pero al mismo tiempo yo soy muy reacio, Gonzalo, a utilizar argumentos ad hominem. Porque en este país continuamente está todo el mundo utilizando argumentos ad hominem, ¿no? En lugar de juzgar a la gente por lo que hace, por sus obras. Entonces, en fin, todos esos adjetivos algún día, mira, Pedro Sánchez va a desaparecer. Dentro de poco se nos habrá olvidado quién es Pedro Sánchez, se nos habrá olvidado esa arrogancia, ese despotismo, en fin, esa falta de sensibilidad que tiene y tal. Entonces, bueno, pues los ingleses dicen que nunca hay que hablar de política, porque es de mala educación. Y entonces esta conversación está derivando peligrosamente, en mi opinión, hacia ese tipo de tertulias políticas que inundan. Vamos a retomar el camino de la buena educación. A mí la política, Gonzalo, me aburre muchísimo. Ya lo sé. Yo nunca me he metido en política, en contra de lo que la gente cree. Yo me he metido en guerras en el mejor sentido de la palabra. Es decir, a mí me atrae mucho la épica, me atrae más la épica que la lírica. En un determinado momento yo me aproximo a Santiago Abascal porque lo veo como un personaje más épico que lírico, no como estos presidentes que habíamos tenido todos de traje, te aproximaste a Santiago Abascal, como lleváis, de corbata, te aproximaste a Abascal cuando a Abascal no se le aproximaba mucha gente. Bueno, no tenía ni un solo diputado. No tenía ni un solo diputado. Claro, es que también en este país, en cuanto cambias de opinión, haciendo uso de ese derecho que acaba de invocar Girauta, de ir cambiando de opinión, como es lo lógico a lo largo de la historia. Entonces, inmediatamente te acusan de chaqueterismo, ¿no? Entonces, un chaquetero es un señor que cambia de situación para arrimar el asco a su sardina, pero un señor que, en cambio, va apostando por perdedores uno detrás de otro, como es mi caso, por ejemplo, que prácticamente, excepto en una ocasión, he apostado por perdedores, ¿cómo es posible que te acusen de ser chaquetero? Bueno, pues me acusan. Es un poco los dos como lo que decía Mark Twain, de cada vez que estés del lado de la mayoría, haz una pausa y reflexione. ¿Sospecháis de la unanimidad? Juan Carlos en su artículo de ABC dice que huele a chamusquina. Fernando, vamos a sacar el tema de la tertulia política, del politiqués. Pero hablabas de los argumentos ad hominem, los que le han dedicado a Ramón Tamames por una cuestión tan ajena a él, o tan propia de él, pero tan de la que él puede decidir muy poco, que es la edad. Ya. O sea, ahora hay que tener mucho cuidado con las minorías. Banderillas, yo también, claro. ¿No? Se habla de la gordofobia, de la homofobia, pero ¿qué pasa? Hay una especie de desprecio por la gente mayor, por los señores mayores. Sí, efectivamente, inmediatamente te acusan de ser un rancio, ¿no? Sí, es curiosísimo, cuando en cualquier sociedad de las que la historia nos ha suministrado el ejemplo, el senior
Es decir, el anciano es el portavoz de la sabiduría, senador viene de senior, ¿no? Entonces, efectivamente, una sociedad que olvida la voz de sus mayores se está olvidando de sí misma, está rompiendo lo que se llama la cadena áurea, la tradición. La tradición, traditio, significa en latín entrega, y era lo que una persona entregaba a otra, por ejemplo, el maestro al alumno, el carpintero al aprendiz, Leonardo da Vinci a los que enseñaba a pintar en su taller, etcétera, etcétera. Esa áurea catena se rompe en cuanto eliminas de la áurea catena a los ancianos. Por ejemplo, en África es dramático lo que está sucediendo, en fin, en la zona del África negra, digamos, donde la sabiduría era una sabiduría encarnada por el anciano de la tribu. Y el anciano de la tribu era el que oralmente, porque allí no existía una cultura escrita, no existían alfabetos, etcétera, etcétera, transmitía oralmente a los jóvenes, a los adolescentes, esta sabiduría acumulada poco a poco a lo largo de milenios, ¿no? Y entonces en estos momentos, ¿no?, los jóvenes de esas tribus, de esas culturas, de esas sociedades, están con la tableta, están con el móvil, están con la camiseta, están con la tele, están con todas estas cosas y ya no respetan a los ancianos. Y entonces se está produciendo una tajante ruptura, brusca ruptura con la cultura tradicional. Se rompe la cadena áurea de la sabiduría. Y eso es tremendo, y eso es lo que está pasando, y hablas ahora con los jóvenes y te llevan las manos a la cabeza, verdaderamente. Ha desaparecido el contexto. Ya nadie sabe nada. Cuando hablamos de la guerra civil, o cuando hablamos del 56, o cuando hablamos, no digamos, la generación del 98, y cuando hablas de Baroja y de Unamuno y de Azorín y de Tramino, esto no tienen ni idea la mayor parte de la gente ahora. Se ha roto la áurea catena, se ha roto la tradición. Por eso hace falta un partido, hace falta tradicionalista, que eso es ser conservador. Dicen que Vox es un partido de extrema derecha. Mentira. En España no hay extrema derecha. En otros países de Europa sí que hay extrema derecha. En España la extrema derecha desapareció hace ya bastante tiempo. Quienes dicen que Vox es un partido de extrema derecha es la extrema izquierda, porque una extrema izquierda sí que hay. La hay en Podemos y la hay incluso en el seno del Partido Socialista. Juan Carlos, tú sabes que Fernando nos define a los españoles. Él se excluye de la definición no por no ser español, sino porque no practica ese pecado. Se define como ladrones de tiempo. Yo os había prometido, os había dicho que solamente os iba a retener media hora, creo que nos hemos pasado. Fernando, una última pregunta, Juan Carlos. ¿Todavía España puede ser un proyecto sugestivo de vida en común? Es que tiene que serlo, es imperativo. Entonces, algunos nunca vamos a renunciar a eso. Algunos nunca nos vamos a rendir al hecho de que la mayoría de la opinión publicada esté avalando de forma directa o indirecta la desvirtuación de la democracia liberal española y la desvirtuación de la nación española, que es anterior a la Constitución, como la propia Constitución dice. Y me gustaría acabar con esta reflexión, porque muchos la necesitan. Ser constitucionalista significa recordar también que la Constitución dice fundamentarse en la indisoluble unidad de la nación española. Ergo, la indisoluble unidad de la nación española y la nación española misma son previas a la Constitución. Libertad y España, España y libertad, valga la redundancia. Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias. Nos encanta tenerte por aquí, ven más. Muchas gracias. Aunque te tengamos que despertar un domingo por la mañana. Fernando Sánchez Dragó sigue siendo un niño bien del barrio de Salamanca, con los faldones de la camisa por fuera. Bueno, muchísimas gracias. El otro día, entre las personas que me han censurado en el gobierno de la Junta de Castilla y León por haber recibido el premio de las letras de Castilla y León, uno dijo una cosa muy graciosa, que por cierto era un ex correligionario tuyo de Ciudadanos, Egea, dijo, en fin, hablando de Castilla y León, dijo, Dragó no es de Salamanca, es del barrio de Salamanca. Bueno, tenía razón, efectivamente yo no soy de Salamanca, soy del barrio de Salamanca y a mucha honra. Bueno, del barrio de Salamanca y también de Soria, hay que decirlo. Hombre, eso por supuesto y por encima de todo lo demás. Fernando, muchísimas gracias. Pero a propósito de esto de España, a mí me gustaría citar, mira, Gárgolis y Avidis, Historia Mágica de España, en fin, ese libro que fue el que me catapultó, etcétera, etcétera. El libro que hizo... Citaba al final un poema de Neruda. ¿Quién decía, perdona Fernando, que habías pasado de ser un
un autor Sí. sin obra a tener tus obras Sabater. completas? Sabater. Sí, claro, porque era un obrón, 4 volúmenes, en fin, tal. Entonces Sabater dijo que yo había pasado de ser un escritor inédito a tener mis obras completas. Pero yo ahí, hombre, yo soy más pesimista que Juan Carlos, seguramente porque soy más viejo, ¿no? Entonces, a medida que vas envejeciendo, vas siendo cada vez más escéptico hacia la condición humana, ¿no? Entonces, al final de ese libro yo citaba un poema de Neruda, de Cernuda, un poema en el cual Cernuda evocaba una escena en un museo de Londres cuando él estaba en el exilio, de que se le había acercado a alguien para hablar, en fin, de unos temas y de otros, y le había preguntado al final por España. Cernuda, poeta exiliado. Y en ese poema de Cernuda terminaba diciendo, y esta es una frase demoledora, decía: España, un nombre, España ha muerto. Fernando, muchísimas gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros. Esperamos verte también más. Cuando queráis.